Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaré desarrollando algunos ejercicios de repaso en vistas a nuestro taller que llega a todos, ¿sí? El primero que voy a analizar, o lo primero que voy a analizar, es la polarización por reflexión o refracción, ¿sí? Habíamos estudiado ya en las clases pasadas que la luz se puede polarizar, es decir, la luz natural que viene del sol viene en distintas direcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que utilizábamos anteriormente? Utilizábamos filtros polarizadores que tienen una dirección de polarización. ¿Qué nos decía? Que la luz viene acá en todas las direcciones y al pasar por este filtro polarizador, ¿qué pasa? Se polariza en la dirección de dicho polarizador. Y esto sí tenía una intensidad I sub 0, la luz no polarizada al pasar por un polarizador, su intensidad disminuye en 50%. Bueno, ahora, existe otra forma en que se polarice la luz, que es, por ejemplo, cuando yo tengo una superficie, ya sea de reflexión o de refracción. Nosotros sabemos que si llega un rayo de luz a una superficie así, en ese punto trazo una normal y ¿qué pasa? Una parte del rayo se refleja y la otra parte se refracta. Eso tranquilamente se puede ver día a día en los vidrios, en los famosos o en las famosas puertas, ventanas de blindex, por ejemplo. Hay una parte de la luz que se refleja y otra que pasa, que se refracta. Bueno, entonces, ¿qué descubrió el señor Brewster? Dijo que, o se vio experimentalmente que, si incide un rayo de luz, ¿qué es lo que pasa? Una parte se refleja y la otra se refracta, pero no es con la misma intensidad. Entonces, esta partecita tiene una cierta intensidad y esta otra intensidad. Ahora, ¿qué podemos ver en este tipo de polarización? En que acá viene la luz en todas las direcciones, ¿sí? De esta manera. Viene, choca contra la superficie y se refleja. Entonces, al reflejarse, ¿qué es lo que pasa? Todos las componentes que se encuentran en el plano de incidencia, vamos a decirle, disminuyen un poquitito. Tipo, la componente de la luz que se encuentra en este plano disminuye y solamente van pasando bien los o las componentes que están en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Ahora, vamos a ver qué es lo que de qué es lo que se dieron cuenta, de que si llega un poco de luz, la reflejada disminuye su intensidad. Entonces es como una luz polarizada. Ahora, ¿qué dieron después? Que si los rayos reflejados y refractados son perpendiculares, fíjense, este es el rayo reflejado y esto es el refractado. Si estos dos son perpendiculares, ¿qué es lo que ocurre? Se dice que la luz está polarizada en la dirección del plano perpendicular al plano de incidencia. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, acá viene la luz en todas las direcciones y solamente pasa en esta dirección. Acá lo mismo, viene la luz en todas las direcciones y cuando el rayo reflejado y refractado son perpendiculares, ¿qué es lo que pasa? La luz solamente ya tiene esta dirección, esta componente. Por eso se dice que está polarizada. Entonces, viendo esta condición, nosotros sabemos por las leyes de Snell que acá, por ejemplo,
esto es mi ángulo de incidencia y esto es mi ángulo de reflexión. ¿Cómo son dichos ángulos? Son iguales, ¿sí? Entonces, I es igual a, le voy a llamar R1, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tengo mi ángulo de refracción que le voy a llamar R2, ¿sí? Y que se cumple también por Snell. Se cumple que N1 por seno del ángulo de incidencia es igual a ¿quién? A N2 por seno de R2, que es mi ángulo de refracción. Ahora, como el reflejado y el refractado son perpendiculares, ¿qué es lo que pasa acá? R1 más R2 es igual a 90, ¿sí? Porque fíjense, esto es 90, entonces este más este, ¿qué tiene que dar? También 90, porque acá tengo un ángulo de 180. Entonces, con estas tres ecuaciones, ¿qué puedo hacer? Fíjense, N1 por seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por seno de ¿quién? De R2, pero atiendan qué es R2. Es 90 menos R1. Entonces, por seno de 90 menos R1. De ahí, N1 por seno de incidencia es N2 por seno de ¿quién? 90 menos R1 es coseno de R1. Pero R1 inicialmente, ¿a qué era igual? R1 era el ángulo de incidencia. Entonces, de acá puedo quitar que tangente de I es igual a N2 sobre N1, siendo I llamado θ sub P, ángulo de polarización. Θ P. Entonces, vamos a nuestro ejercicio. Atiendan un poco bien. Nos dice que qué tan arriba del horizonte está la luna cuando su imagen en agua reflejada se ve polarizada totalmente. Es exactamente este caso, ¿sí? Acá la resolución. Tengo el agua. Acá está la luna que me lanza un rayo. Ahí trazo mi normal. Se refleja una parte. Vamos a ponerlo un poquito más así. Se refleja una parte y se refracta otra parte. Yo que ya sé, si me dice que se ve polarizada totalmente, quiere decir que el rayo de luz incide ¿cómo? Con el ángulo de polarización θ sub P, ¿sí? Entonces, esto también va a ser θ sub P, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Atiendan bien, así para hacer un ejemplo y para que sea bien visible para ustedes. Imagínense que cambiamos un poquito la situación del ejercicio. Esto, en vez de ser la luna, es el sol. Y nosotros estamos acá sobre una carretera caminando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre sobre una carretera o sobre el agua, verdad? Famoso, estás en la playa y todo eso. ¿Qué es lo que ocurre? Viene el rayo de sol y se refleja directamente hacia el rostro, hacia los ojos de la persona. Entonces, si el rayo incide con el ángulo de polarización, ¿qué pasa? Acá la luz ya está completamente polarizada. ¿En qué dirección? En la dirección perpendicular al plano de incidencia, ¿sí? En esta dirección, así perpendicular a la pizarra. ¿Y qué pasa ahí? Ahí este personaje, este hombrecito, se puede poner los lentes de sol. Entonces, como la luz que está polarizada, voy a tratar de ser bien gráfico, en esta dirección, fíjense, algo así es, en la dirección perpendicular a este plano. ¿Qué pasa con los
lentes de sol son filtros polarizadores que prácticamente son verticales. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya es luz polarizada, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando esta luz es prácticamente, o vamos a decirle, la luz está polarizada en la dirección prácticamente perpendicular a los ejes de mis anteojos? Se va a producir, ¿se acuerdan? Y va a ser I sub 0 por coseno cuadrado de phi. Y si esto es 90, o sea que, fíjense, en las direcciones perpendiculares, ¿qué pasa? La intensidad tiende a 0, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy interesante a la hora de manejar, por ejemplo, cuando la luz está siendo reflejada por el asfalto, vos te pones los anteojos o las lentes, tipo los polarizadores, ¿y qué es lo que pasa? Prácticamente podés anular este rayo de luz que te puede afectar directamente a la vista, ¿verdad? Entonces, para este ejercicio, ¿qué tan arriba del horizonte está la luna cuando su imagen en agua reflejada se ve polarizada totalmente? ¿Qué sabemos? Índice de refracción del agua es 4/3 y si no nos dice nada, esto vale 1. Entonces, yo puedo hallar esto. Tangente del ángulo de polarización es igual a ¿quién? Acá hicimos la deducción. Es N2 sobre N1. Y de acá el ángulo de polarización, si yo hago esto, me sale 53,13 grados. Entonces, ¿qué me pregunta? ¿Qué tan arriba del horizonte está la luna? Entonces, esto es lo que me está preguntando, ¿sí? ¿Qué tan alto del horizonte está? Entonces, acá, ¿qué pasa? Este ángulo tengo que hallar. Alfa, entonces es 90 menos tita P, que es 36,87. Entonces, ¿cómo sería la respuesta para este ejercicio? Que la luna se encuentra con una elevación de 36,87 grados con respecto a la horizontal. Y en ese caso va a estar completamente polarizada. Bueno, ahora les voy a compartir un poquito una fórmula más para que vean el tema de porcentajes de polarización, ¿sí? A ver, voy a buscar un ratito. Fíjense, acá tenemos nuestras formulitas. ¿Ven? La ley de Brewster. Tipo, sale que tangente del ángulo de polarización es la relación entre los índices de refracción. Y acá está esta formulita, ¿sí? Porcentaje de polarización para la reflexión nomás vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque es lo que me importa en este ejercicio, ¿sí? ¿Cómo es la formulita? Yo tengo que la intensidad en un plano perpendicular va a ser 0,5 I sub 0 por seno cuadrado de I menos R sobre seno cuadrado de I más R. Y en la dirección, en la otra dirección va a ser 0,5 por tangente cuadrado de I menos R sobre tangente cuadrado de I más R. Fíjense que ambas fórmulas que les dije, estas dos son para la parte de reflexión. Si yo quiero saber, la parte de refracción está acá, ¿sí? Y después vamos a utilizar esta fórmula, que es la diferencia sobre la suma por 100. Bueno, volvemos a nuestro ejercicio, ¿sí? Fíjense
que acá tengo las formulitas. Es seno cuadrado de I menos R. Y acá tengo tangente cuadrado de I más R, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar? Fíjense que para el que se encuentra en la dirección perpendicular, ¿cuánto vale el ángulo I? A ver, el ángulo I es este que está acá, que es justito el de polarización. Tita sub P es 53,13. Esto es el ángulo de incidencia. Y si yo quiero hallar este ángulo R2, ¿qué tengo que hacer? 90 menos el ángulo. Acá está, fíjense. 90 menos R1, o sea, R2 va a ser igual a ¿quién? 90 menos I. ¿Cuánto sale esto? 36,87. Entonces, tengo el ángulo de incidencia y el de refracción. Y si coloco eso acá, vamos a ver qué me sale esto. Sería seno de 53,13 menos 36,87. Todo eso al cuadrado acá. I más R, ¿qué me va a dar? 90. Y seno de 90 directo ya es 1. Entonces, por 0,5, esto me queda 0,039 de I sub 0. ¿Sí? Esta es la intensidad en la dirección perpendicular. Y acá, en la dirección del plano, ¿qué es lo que ocurre? 0,5, acá no voy a calcular tanto porque I más R, ¿cuánto es? Fíjense, I más R es 90. Tangente de 90 es infinito. Entonces, ¿cuánto sale la intensidad? Vamos a decirle en el plano ahí paralelo. Esto es 0 porque esto es 90 y tangente de 90 se hace infinito. Entonces, fíjense, solamente tengo componentes en la dirección perpendicular. En la dirección del, fíjense, esto sale 0. Y para el porcentaje de polarización, ¿se acuerdan cómo se hacía? La diferencia entre la I máxima y la I mínima, que sería I menos 0 sobre la suma I más 0 por 100. Entonces, ¿qué queda? Esto se va a simplificar y te queda que el porcentaje de polarización es 1 por 100, 100%. De ahí se dice que la luz está totalmente polarizada. Y esto es la polarización por reflexión y refracción. Ahora, ¿qué pasa si quiero hallar la parte o qué porcentaje está polarizado lo que se refractó? Bueno, voy a volver a compartir. Y fíjense, tengo la otra formulita, ¿sí? Así de sencillo, se usan estas anteriores nomás y se vuelve a hacer lo mismo acá. Y bueno, eso les quería mostrar inicialmente que sería la polarización por reflexión.